El día martes tuvimos una reunión con el ministro Larroulet y yo le planteé la inquietud que teníamos respecto del veto. La verdad es que no tenía una bolita de cristal para anticipar lo que iba a pasar hoy día, ministro, y el resultado. Pero creo que es parte de la discusión que hay en el trasfondo de este tema. Ayer en la noche en Canal Nacional veíamos cómo el nuevo director del INE había convocado a una serie de expertos para poder revisar el tema del IPC. Y tal como me lo decía el ministro el día martes en la mañana, efectivamente en esta materia puede ser discutible el punto del cálculo del IPC y el error que tenga, si es más o menos. Pero sin lugar a duda hay algo que ayer en la noticia se reiteraba y se reiteraba con mucha fuerza, que es necesario revisar esta situación y que es necesario entregarle al país certeza en orden a el costo de la vida en nuestro país. Y lo que hombres y mujeres, sobre todo los más sencillos, ven cada mes es que su remuneración, en el caso de aquellos que perciben el ingreso mínimo, sin lugar a duda no les alcanza para vivir. Y por tanto, el monto del ingreso mínimo tiene que estar en sintonía con el incremento del costo de la vida. Creo, presidente, que las reflexiones que se han hecho en la discusión del salario mínimo en orden a mejorar las asignaciones familiares, que es una propuesta del senador Saldívar, en orden a mejorar el monto del salario mínimo, en orden a ver los indicadores para fijar cuál es el estándar o el mínimo que esto debiera tener para enfrentar el mes de las familias, es algo que tenemos que repensar. Y que obviamente cuando abordamos esta discusión no podemos dejar de tener presente a aquellas familias que lo hacen en condiciones aún más precarias. Lo conversábamos ahí en la testera con el senador Gómez y el senador Pizarro, presidente y vicepresidente. ¿Qué pasa con aquellas familias que tienen que vivir con la remuneración de los programas de emergencia? Aquí en la comuna de Valparaíso, que alberga a este Congreso de la República, hay familias que viven con lo que obtienen del pago de remuneraciones de salarios de emergencia. Y son las familias que lo hacen en los programas de emergencia que están insertos en una política permanente que se arrastra por más de 15 años, que es la que absorbe algo que el municipio tiene que hacer por mandato legal, que es el aseo y el ornato. Y no les estamos dando al municipio de Valparaíso, y esto se repite en otros municipios, en Concepción, en Talcahuano, en otras partes del país, los recursos suficientes para que contraten en forma permanente a sus trabajadores para que hagan y cumplan una función legal. Y no les estamos dando derecho a vacaciones, no les estamos dando las leyes sociales, los estamos sacando de la jornada o del sistema normal de contrato de trabajo y por tanto de protección de seguridad social. Entonces la discusión es mayor aún. Es el monto del salario mínimo que tiene que orientar o nivelar la discusión en nuestro país. Es cómo calculamos el salario mínimo y el tema del IPC no es menor. Podrán haber distintas miradas y distintas opiniones, pero ayer lo que se relataba y se veía en el canal nacional de nuestro país es que el director del Instituto Nacional de Estadística, que es un hombre serio, conocido y reconocido por todos, ha convocado a un grupo de expertos para poder saber qué es lo que está pasando en esa materia. Es un indicador importante y relevante, que las familias sienten, las familias más sencillas de nuestro país, que sus remuneraciones no aumentan como si aumenta el costo de la vida, y que además tenemos situaciones mentirosas, engañosas, respecto de programas que se arrastran durante mucho tiempo y que no dan protección suficiente a los trabajadores.
Se lo dije al ministro Larroulet, señor presidente, el día martes de la mañana, que no insistieran con el veto, que no era ni sano ni bueno, que había que revisar el monto. Nunca pensé que iba a ocurrir lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Escuchaba atentamente al senador García Huidobro respecto de por qué había ocurrido, y ellos tendrán que poner orden en sus bancadas, pero creo que lo que ha ocurrido, más allá de lo que representa desde el orden parlamentario, es una tremenda oportunidad para que hagamos una revisión de este tema y no ocurra lo que ocurre siempre, que el próximo año estemos nuevamente discutiendo lo mismo, y en realidad no va a ser el próximo año, va a ser unos meses más, porque tenemos que zanjar este tema y lo repitamos el próximo año. Señor presidente, ratifico lo obrado por la Comisión de Hacienda y espero que el Ejecutivo nos mande un buen proyecto de ley que recoja estos temas. Gracias, presidente.